Listo, ya comenzamos a grabar. Perdón, a lo que iba era repasar el nombre de la unidad en la que nos encontramos ahorita. Y pues bueno, esta es la unidad 1 y se llama la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes, ¿verdad? Por eso esta semana tiene recursos que hablan sobre la postura del autor, que tiene que ver con que si es una postura subjetiva o objetiva, varias cosas que justo tienen que ver con los diferentes tipos de lenguajes y cómo poder analizar también diferentes sucesos históricos o un mismo suceso histórico desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que estamos revisando esta semana. Me presento nuevamente para los que no me habían visto a través de sesión síncrona. Soy su asesor virtual, María de los Ángeles Hernández Moya. Con mucho gusto voy a estar atendiéndolos y acompañándolos en este módulo 3. Y recuerden que cualquier duda que puedan llegar a tener, me la pueden consultar, ya sea a través de mensajero o correo electrónico y máximo 24 horas hábiles. Estaremos dando respuesta, ¿va? Repasemos también lo que son las normas de etiqueta y también una de las cositas que platicamos la semana pasada con respecto a cómo utilizar de mejor manera la plataforma. Y bueno, en este sentido es recordar tener nuestro micrófono apagado mientras no estemos participando. Gracias a todas que me ayudaron a hacerlo de esta manera y veo que también está Lucero conectada. Lucero, bienvenida. Y bueno, si yo no apago los micros, si se fijan, se puede llegar a viciar el sonido, se puede escuchar ruido de fondo y pues eso a veces evita que nos escuchemos mejor, ¿verdad? Entonces, es parte de las normas de la etiqueta, así como si quieren preguntar algo, levantar la mano para participar. En este caso, Ceci, Lucero y Jessica ya practicaron esa parte con la plataforma. Si quieres, ahora lo vamos a hacer contigo. La plataforma tiene... Creo que ya encontraste los emojis. Excelente, perfecto. Creo que ya estabas familiarizada con esta plataforma, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces, justo queremos preguntar algo, levantamos la mano. Yo voy a preguntar si todo está en orden, si no hay dudas. Y si todo está en orden y no hay dudas, entonces accionamos el emoji, que es el dedito arriba. ¿Sale? Entonces son como las dos reacciones con las que vamos a estar trabajando. Perfecto. Entonces va a ser así, y bueno, esto para poder respetar los turnos de los demás compañeros al hablar. Y como recomendación final, que siempre vamos a estar haciendo todos los asesores, es que se conecten a todas sus sesiones, y si no tuvieron la oportunidad de hacerlo, revisen las grabaciones para que no se queden con dudas, y si aún así después de las conexiones surgen dudas, o después de revisar las grabaciones surgen dudas, recuerden que a través de mensajero y correo electrónico estamos disponibles para atenderlas. Y bueno, lo que hay en nuestra agenda del día de hoy tiene que ver con conocer un poquito más lo que es nuestro manual de citas y referencias de prepa en línea C basado en el estilo APA. Esto porque ahorita, si se fijan, hacemos mucho énfasis en lo que es el uso responsable de la información para evitar lo contrario, ¿no? Lo que es el uso irresponsable de la información o el uso inadecuado de la información. Entonces, parte de eso tiene que ver con referenciar de manera correcta. Entonces, tenemos aquí este manualito en el que nos vamos a apoyar, es muy amigable, y vamos a ver cómo utilizarlo, porque justo ahorita, digamos que el no hacer ese uso responsable nos va a bajar la calificación y sería muy triste que sabiendo las cosas, por detalles como este, pudiera llegar a afectarnos, ¿no? Entonces, mejor irnos haciendo amigos de ese manualito de una vez. Y otra de las cosas que vamos a trabajar también es identificar cuáles son los elementos de un comparativo y cuáles son los elementos de una reseña comparativa, sobre todo porque en la actividad número 1, la actividad integradora, al final les pide una reseña comparativa. Y vamos a ver que en la actividad integradora número 3 lo va a volver a requerir. Entonces, aquí muchas de las veces sus compañeros me confunden lo que es un resumen con una reseña comparativa, ¿sí? O reseña crítica. Entonces, por eso es que tenemos que aterrizar bien esa parte, porque si no, no estaríamos logrando ese aprendizaje. Muy bien. Y otra de las cosas que haremos es diferenciar afirmaciones con evidencia de afirmaciones que luego son como creencias. También estamos hablando de esta parte del conocimiento científico y lo que solo es una creencia. Entonces, poderlo diferenciar. Ambas cosas es una de las cosas que vamos a revisar, sobre todo también porque en la actividad integradora número 2, ahí hay una lectura que nos pide identificar
qué argumentos tienen los personajes con evidencia científica y cuáles se quedan solo en el rango de creencia. Entonces los tenemos que diferenciar. Y después de haber visto eso, pues ya prácticamente estaríamos aterrizando parte de lo que vimos a través de un quiz y finalmente lo último serían las dudas sobre las actividades de la semana. Entonces vámonos de una vez justo a este manualito de citas y referencias de prepa en línea basado en el estilo APA. Lo coloqué en los recursos adicionales de esta semana. Descárguenlo y ténganlo a la mano porque todas las actividades los vamos a requerir, ¿va? Y aquí voy a hacer me voy a detener un poquito porque es bien importante que podamos identificar lo que es el uso responsable de la información. Sobre todo porque realmente son 4 aspectos los que engloba. Lo que nosotros ahorita vamos a ver con respecto a la referenciación de manera correcta nuestras fuentes, ese es solo uno de los 4 aspectos, ¿sí? Entonces es bien importante tener claro los otros 3, porque va a haber actividades que me pidan 2, 3 o incluso los 4. Y si yo nada más visualizo que hacer un uso responsable de la información es referenciar de manera correcta, se me estarían cayendo los otros 3 y eso nos va a restar calificación. Entonces es bien importante ubicar cuáles son las 4 dimensiones, ¿va? Entonces, 1 va a ser referenciar de manera correcta y eso lo vamos a ubicar hoy y vamos a identificar cómo usar de mejor manera nuestro manual. Esa es una. ¿Alguien más conoce alguna de las otras dimensiones? Es algo que hacemos constantemente énfasis los asesores y lo repetimos, lo vas a encontrar en todos los módulos. Aparte de referenciar, ¿qué otra cosa abarca el uso responsable de la información? Dice Lucero en el chat, tener ideas propias. Muy bien, tener ideas propias. Ahorita te cedo ya el micrófono, Mari. Muchas gracias, ya vi que levantaste la mano. Entonces, aprovechando el que dice Lucero, tener ideas propias, justo hay un apartadito que se llama desarrollo de opiniones originales e ideas propias, que van muy de la mano. Y no es otra cosa más que expresar lo que pensamos, expresar las ideas y las opiniones que tenemos sobre lo que nos van preguntando, lo que vamos leyendo, lo que vamos investigando. Y si nosotros hacemos eso, le perdemos el miedo a escribir con nuestras propias palabras, realmente vas a poder lograr 2 cosas. Porque al momento que yo tengo ideas propias y escribo con mis propias palabras, voy a evitar el plagio. Y el plagio sería como otro de los aspectos, justo evitar el plagio es otro de los aspectos de los 4 que estamos mencionando. Entonces, si yo le echo ganas a empezar a escribir con mis propias palabras, a expresar mi opinión, mis ideas, porque al final estos módulos son para eso, son para empezarnos a encaminar a poder escribir y generar nuestro criterio propio, nuestro juicio y demás. Entonces, al momento que yo hago eso, me voy a alejar del plagio y estaríamos consiguiendo el otro punto, ¿sí? Muy bien. Adelante, Mari, puedes abrir tu micro, gracias. También consultar las páginas que sean, que no sea cualquier página, sino de universidades, de lugares. Perfecto. Donde sea, que sean fuentes confiables. Perfecto. Confiables, exacto. Eso, se me fue la palabra. Sí, luego se nos olvidan los adjetivos. A mí también me pasa, pero te supiste explicar. Ok, entonces justo es eso. Es repasando, referenciar de manera correcta mis fuentes de consulta y esto lo vamos a hacer de acuerdo al manual que ahorita vamos a ver. Como dice Lucero, desarrollar ideas propias y opiniones propias y eso a su vez me va a ayudar a evitar el plagio, que sería otro de los aspectos. Y finalmente, como dice Mari, es que donde nosotros investiguemos sean fuentes confiables. Y justo una institución con renombre, una institución especializada en lo que estoy investigando, una universidad, como dice Mari. Generalmente sabemos que en esas, por lo general, no hay fallas y vamos a tener fuentes confiables, ¿sale? Muy bien, entonces esos son nuestros 4 aspectos. Y nada más para pasar ya a lo siguiente, nada más voy a afinar qué es plagio. Plagio es cuando yo copio la información y la pego en mi actividad. Eso es plagio.
También, por ejemplo, en los resúmenes también debemos de tener cuidado, porque un resumen realmente necesita dos cosas. Uno, sintetizar la información, o sea, reducirla, colocar lo más importante de lo que estamos resumiendo, esa es una. Y segundo, y que ese es el que luego se nos olvida, cuando escribimos un resumen tiene que hacerse con nuestras propias palabras. Entonces, a veces hay trabajos que están muy sintetizados, muy analizados, pero es copia y pega, es como un armado del texto enorme, es un copia y pega ya más sintetizado, pero sigue siendo literal las palabras de la lectura, del autor, y entonces eso es plagio. Aunque me digan, oye, pero es que fue un resumen. Sí, ¿no? Porque acuérdate que un resumen se tiene que escribir con tus propias palabras, ¿sale? Entonces también, para no perder de vista eso, ¿va? Dice Jessica, una disculpa, me está fallando el internet porque estoy en la calle, me tengo que retirar. Ok, igual, ojalá puedas ver después la grabación, Jessica. Hola, Gloria, bienvenida, buenas tardes. Perfecto, entonces ya puntualizamos esos 4 aspectos bien importantes que vamos a estar trabajando en todos los módulos con respecto al uso responsable de la información. Y vamos entonces ahora a familiarizarnos con este manual. Este manual que mencionábamos, voy a dejar de compartir, permítanme, y me voy a ir. Denme un segundito, lo que pasa es que parece que tengo varias cosas abiertas. Las voy a cerrar. No me voy a proyectar. Ya, aquí está, perfecto. Este manual es muy amigable. Ahorita nos vamos a enfocar solo en el apartado 4 del índice, ese es el que les quiero mostrar. Pero bueno, echándole un vistazo, tenemos por aquí el punto 1 que me habla adaptación del estilo APA, citas y referencias, o sea, nos va a dar como un refresh de en qué consiste. Luego nos dice cómo citar, porque al momento que yo voy a escribir con mis propias palabras, puedo utilizar las palabras del autor, pero citándolo. Si no lo cito y utilizo sus palabras, entonces sí se puede considerar como plagio parcial o uso inadecuado de la información. Uso irresponsable, de hecho, sería el término. Entonces, cuando yo utilizo palabras del autor y lo cito, entonces ya ahí ya hago la diferencia, porque claro, luego hay personas que se enamoran mucho de las frases y les gusta compartirlas, ¿no? Pero siempre dicen de dónde la escucharon o de quién es esa frase. Eso no es otra cosa más que citar. Entonces, eso está correcto. Y en la parte ya por acá del punto 4, nos da ya los ejemplos de cómo referenciar. Y de acuerdo a tu fuente de consulta, que son los numeritos que vienen por acá, es el ejemplo de cómo yo debo de hacerlo. Por ejemplo, hoy nos vamos a basar en el típico, bueno, las fuentes más comunes, que suele ser el Internet, artículos y páginas de Internet. Entonces, esa fue mi fuente. Entonces, le doy clic aquí y me manda en automático al apartado donde me va a decir cómo se hace aquí y en los demás apartaditos me va a dar ejemplos. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que primero va el autor. Y cuando ponemos el nombre del autor, primero es el apellido y luego es el nombre. Y aquí, por ejemplo, el estilo APA, que es el que está utilizando Seth, es de los apellidos nada más ponemos el paterno y del nombre solo ponemos el primer nombre. O sea, no tengo que poner todo el nombre completo. Por eso dice nada más un apellido y nombre, en lugar de nombres, por ejemplo. Después, lo que viene es la fecha. Lo que me dé el artículo, a veces me dan solo el año, a veces me dan la fecha completa, o incluso a veces no tiene fecha. ¿Alguien sabe qué se coloca ahí en ese paréntesis? Porque de todos modos tengo que respetar ese espacio, ese lugar. ¿Alguien sabe qué colocamos? Ceci levantó la mano. Adelante, Ceci. Pones S.F sin fecha. Perfecto, así es. Voy a cambiar el color porque ya le iba a poner rojo. Muy bien, así es. Ponemos entre paréntesis S.F y lo cerramos. Eso quiere decir sin fecha y Gloria también nos lo compartió ahí en el chat. Perfecto. Entonces, si se fijan, de todos modos ese espacio se reserva, se utiliza, ¿verdad? Muy bien. Y después estaríamos colocando lo que es el título del artículo.
Después estaría el nombre de la página o el nombre del sitio web y finalmente el enlace, que es el link. Y lo interesante de este estilo es que yo creo que en un 80%, 90% del tipo de fuente vas a darte cuenta que no cambia, que primero es el autor, luego es la fecha y al final el enlace. Lo que puede cambiar de acuerdo al tipo a veces es la parte del título y la parte del sitio web. Puede ser que ahí haya más elementos o puede ser que me le ponga otro término. Ahorita vamos a ir poco a poquito, ¿no? Pero para darme un ejemplo, para explicarme, perdón, si lo que voy a referenciar es una imagen, las imágenes por lo general no tienen título. Ahí el título lo sustituyo por una descripción súper breve de qué es la imagen. Entonces, eso colocaría ahí. Y por aquí me abriría un espacio donde tengo que poner qué formato es la imagen. Si es una pintura, si es una imagen digital, si es fotografía. Entonces, son cositas que poco a poco vamos a ir, te vas a ir familiarizando. Pero con las primeras que no debes de perder de vista es que esto siempre va al inicio, el autor, luego va la fecha y al final va el enlace. Y ya poco a poquito, si todavía no te lo has aprendido, ya lo del medio puede cambiar de acuerdo al tipo de fuente, pero está genial porque tu manual siempre te va a decir. Y incluso si tuviese dudas y que, por ejemplo, que nos dice página de sitio web, este es un muy buen ejemplo, porque aquí el autor no es una persona, sino el Senado de la República. Esa entidad pasa a ser lo que es el autor. Nos dice que no tiene fecha. El título del artículo es ¿qué es el Senado? Pero si te fijas, aquí entre el link y el título es donde vendría el sitio web y aquí no lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque quiere decir que el sitio web se llama igual que el autor o viceversa. Entonces, como ya lo mencioné acá, ya lo puedo omitir aquí. De hecho, entonces, al momento que yo leo una fuente, si aquí veo que se omite el sitio, quiere decir que el sitio se llama igual que el autor. Y esto estaría de manera correcta, ¿va? Y acá ya nos da otro ejemplo, dice autoría individual o colectiva. Aquí tengo a Rodríguez Margarita, 2020, 27 de junio. El título es Joseph Schumpeter, el hombre que predijo el fin del capitalismo y que es clave para entender la economía. Aquí sí tenemos el nombre del sitio porque es diferente al autor y el sitio es el de BBC del Mundo y luego tenemos el link. Entonces, si se fijan, es muy amigable. Lucero, vi que levantaste la mano. Adelante, perdón. ¿Sí nos escucha, Lucero? Sí, no, perdón, ya estaba levantada desde la primera pregunta. Ay, discúlpame, no me percaté. Ya lo voy a tener aquí. Ok, gracias. No, gracias a ti. Muy bien. Ok, entonces, dudas, comentarios. De hecho, me doy cuenta que tienen, en su mayoría, tienen muy bien identificado esta parte del uso responsable de la información, incluso la referenciación de las fuentes, y con eso ya llevan una gran parte de lo que tiene que ver con este módulo, porque ahí es donde, por lo general, nos empezamos a atorar. Adelante, Mari. Yo lo que sí ahorita me saltó un poco Ajá. en el área de lo de historia. Ajá. Bueno, hago no fue en historia, fue en el del cáncer. Ajá. Al ir investigando, pues abrí varias páginas y varios artículos. Entonces, a la hora que cité, porque había unos espacios que no podía yo quitar porque eran clave para el resumen, ahí cité, por decir, el INEGI dice tal cosa, pero no estoy segura si nada más con eso tiene o tengo que poner el investigador o cómo cito ahí No, sí ahí, por ejemplo, si el INEGI es el responsable de esa estadística o ese dato, con eso es más que suficiente. No tendríamos que poner más detalle. Entonces, Como le dijiste, estaría correcto. hago mi resumen y puedo meter ahí según datos del INEGI se da esto y esto y esto, ¿no? Okay. Exacto. Ahí lo que estarías haciendo es citar y con eso ya está correcto. Y ya al final pongo la referencia de la página o del sitio donde
Sí, que de hecho, fíjate que esa actividad número 2, no me acuerdo si es la primera, no, es la última columna, nos pide que coloquemos la fuente. Ajá, pero yo nada más ahí nada más puse el sitio. Entonces, hago toda la referencia más el sitio. Toda la referencia, porque si colocas ahí toda la referencia, ya no necesitas ponerla abajo. Ah, perfecto. Sí, Ok. ya le di. No, de nada. Adelante, Lucero. Ahora sí vi tu manita, Lucero. Puedes, te escuchamos. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Como le comenté la clase pasada, yo descargué el manual, entonces Ajá. siempre me guío con mi manual, pero en la actividad número 2, la verdad sí estuve muchas horas porque me la pasaba buscando información, pero encontraba muchos PDFs y no Ah, sabía cómo diferenciar los PDFs. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es cómo puedo diferenciar de una página web a un tutoría institucional, a un PDF, porque en Internet se encuentra pues diferentes cosas. Hay unos que son repositorios ajá. que tenían información, la verdad, muy interesante, pero yo no sabía dónde meterlo, cómo acomodarlo. Entonces, sin mentir, estuve como 6 horas en buscar algo que se acomodara a mi manual. Tal vez es Sí, porque claro. soy nueva. Incluso tengo una compañera que es del módulo Sí. 17 y ella me dijo, no, no te preocupes. Y de hecho ella me dijo que se referenciaba con los dos apellidos y yo ya había mandado mi actividad y ahorita lo que hice fue que la borré los apellidos y nada más puse el primer apellido y el primer nombre, porque así viene en mi manual. Exacto. Ese sería la manera correcta. Ajá. Nada más el apellido paterno y el primer nombre. Pero sí me estresa, es la palabra correcta, de no saber diferenciar qué es un repositorio o cómo se referencia un repositorio si encuentro información que me interesa, o cómo puedo diferenciar lo que es un blog o lo que es un sitio web. Eso es lo que sí me causa en lo personal Ajá. estrés. Ok, perfecto, muy bien. Al final es que depende, hay PDFs que llegamos ahí porque a lo mejor una institución lo subió. Y si esa institución fue la que lo subió, es la que lo está publicando, eh, digamos, como sitio web tendría que ser el nombre de esa institución. Y si ese PDF trae un autor en particular, entonces ese autor sería el primero que colocaríamos. Y al final, lo que es la fuente de consulta no es otra cosa más que decir de dónde yo obtuve la información y quién es responsable de esa información. Entonces, si aquí en esos PDF, el PDF menciona un autor, pero quien lo publica es alguien diferente, que suele ser como el sitio, la entidad que está detrás, que a lo mejor puede ser ese repositorio, cierto punto, es generalmente en la parte donde iría el sitio web, es donde coloco eh, quién lo publicó en la web, o de quién, cómo se llama la página web, sobre todo, por ejemplo, cuando son repositorios, que es prácticamente, tiene un nombre para que quien quiera publicar algo que vaya de acuerdo a lo que tiene que ver con el repositorio, pues lo puedan colocar ahí y quien busque información sobre eso sepa que el repositorio está ahí. Al final, en la parte del sitio web es como colocar, voy a regresar, en la parte del sitio web es donde estaría colocando ese dueño de ese espacio en el que se hizo esa publicación, ya sea el dueño del repositorio o ya sea el dueño de la página que puso ahí ese PDF. En lo que ahorita sí como yo ubico como ejemplos recientes, tiene que ver, por ejemplo, los PDFs que yo me he encontrado los publican universidades o instituciones u organismos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Por como toda la cadena de los links que nos va a dar, ¿no? O sea, al momento que tú lo abres, ahí no, nos permite identificar esa información. Entonces, en resumen,
quien es el dueño de esa publicación, de ese espacio virtual, ese lo colocamos en el apartadito de web. Lo vamos a poner ahí. Y ese PDF trae un autor, o sea, menciona el dueño de la información de la persona, ese lo vamos a colocar acá. Y vamos a poner en qué fecha lo hizo, y vamos a poner el título de ese PDF, que generalmente es el artículo. Si por algo no tuviese especificado nombre de autor, va a pasar algo similar a lo que veíamos aquí con el Senado de la República. Quiere decir que entonces el dueño de la información es quien la publicó ahí, que vendría a ser el dueño de ese repositorio o el dueño que colocó a través de ese apartado virtual ese PDF ahí. No sé si me estoy explicando. Entonces sería poner el nombre del sitio web. Exacto. Si no trae, si tu PDF no trae un autor específico, es poner el nombre del sitio web. Okay. Y cuando encontramos páginas de noticias, pero que no dice que es de un periódico o una revista, ¿eso se tomaría como un artículo de página o cómo sería? Tendríamos que ver el ejemplo preciso, pero lo que se me ocurre es, no sé, a lo mejor estoy buscando noticias, ahí está la nota, pero al final hay un sitio web, hay un espacio virtual donde tú estás leyendo la nota. Y ese espacio virtual puede ser el dueño de esta información, y cuando son dueños de esa información no suelen poner un autor adicional, y entonces se interpreta que los dueños son ellos mismos, el nombre de la página, el nombre del sitio. Y hay ocasiones que cuando tú encuentras noticias publicadas, generalmente o arriba de la noticia o abajo, es donde ya te dice quién es el autor. Y entonces, si sí trae un autor, lo colocas acá. Si no lo trae, prácticamente es colocar el nombre del sitio donde colgaron esa noticia, y ahí es donde se interpreta como si ellos fueran los dueños de la información. Que de hecho, decir dueños, son los responsables de esa información. Porque al momento que yo coloco esto, es como decir de dónde yo obtuve la información. Y es así, es como, yo no lo dije, lo dijeron ellos son los responsables. Si ellos no pusieron un título en el artículo, un autor en el artículo, quiere decir que ya de todos modos ellos son responsables de esa información, todavía más, que no hay un autor aparte que esté siendo el dueño de esa información. Ok. Y autoría institucional sería cuando uno encuentra un artículo de, no sé, de la UNAM, porque en Edu hay demasiado, en Cogre Educación, hay demasiado de la UNAM. Cuando dice institucional, se refiere a que no es una persona física como tal. De hecho, si te fijas en la de autoría institucional, voy a venir para aquí. Dice Universidad Autónoma de México, fecha, el título es Falicias, y nos dice objetos UNAM, porque al final la UNAM tiene varias páginas o tiene diferentes sitios de internet, y aquí específicamente se llama Objetos UNAM. Y ella es la autora de la información. Esto se parece mucho a lo que estamos viendo aquí, porque el Senado de la República también es una institución. Entonces, es la que ponemos como autor, nada más que acá esta página no tiene otro nombre, se llama igual que el autor, Senado de la República. Por eso aquí no la pusieron. Pero como la UNAM sí trae una página que tiene un nombre diferente, Objetos UNAM, entonces se colocó. Ok. Eran mis dudas, porque sí pasé mucho tiempo y no agarraba ningún artículo solo por ese pequeño detalle, que no sabía cómo referenciarlo. Ajá, igual cuando surjan dudas así, me puedes mandar incluso hasta el link por mensajero para yo identificar dónde radica la duda específica, y ya yo les puedo apoyar. Ok, Decir, mira, identifica esto, identifica aquello,
para que también, qué bueno que hagan la labor de buscarlo, de hecho eso es lo que debemos de hacer, porque nosotros mismos tenemos que ir siendo como responsables de nuestro proceso, pero si llega un punto donde nos perdimos, entonces ya es cuando se pueden acercar a mí. Muchas gracias. Y por ejemplo, María ahí nos dice, también es compartir o en el buscador aparece. También en compartir o en el buscador. Ah, muy bien. Sí, lo que nos dice Mari es que generalmente antes de tú ir a ese PDF que ya te abre la pantalla, en el link donde le diste clic para que te mandara a ese PDF, ahí te suele dar la información. También si te fijas, la próxima vez, o ya que abriste el PDF, le das regresar, y ahí donde estaba el apartadito de esa fuente o de ese sitio en el buscador, ahí te da información de la página, el autor, suele darte información. Es ahorita lo que nos comparte Mari. Ah, ok. No, sí encontraba la información, pero no sabía cómo referenciar. No sabía en qué lugar ponerlo de mi, de mi formato. Ajá, eso es lo que me quebra la cabeza porque busco en qué lugar va. Entonces decía, lo hago como si fuera un PDF de Prepa Línea C, porque ahí viene el ejemplo de cómo se referencia a los PDFs, pero solo de Prepa Línea C, no PDF de internet. Sí, no, y el de prepa en línea, si te fijas, tiene más elementos que el que a lo mejor necesitaríamos para tu fuente. Ajá, y no sabía dónde meterlo ni cómo. Entonces decía, o si no lo meto ahí, lo meto como si fuera, no sé, un libro digital, porque son partes de un libro en algunos que yo miré. Ajá. Y no, ahí ya prácticamente libros digitales son cuando están como en una biblioteca digital o fueron adquiridos de esa manera. Ya como tú lo viste, pues fue que alguien lo escaneó y lo subió. Los libros digitales son prácticamente los que en lugar de haber una edición impresa, la edición es virtual meramente. Así Okay. en lugar de imprimirse en una editorial, es como editarlo y sacarlo al público en internet. Y en eso batallaba, en dónde acomodarlo, dónde meterlo. Perfecto. Bien, lo bueno es que yo espero que ahorita con lo que comentamos haya quedado un poquito más claro y si no, por eso están los canales de mensajero y de correo electrónico, ¿va? Entonces, hasta ahorita, ¿alguna otra duda, comentario sobre esto que acabamos de ver? Recuerda, si no hay dudas, subir el dedito, sino para ya pasar al siguiente apartadito. Gracias, Mari, gracias, Lucero. Bienvenida, Victoria. Ok, no veo el dedito de Gloria ni el de Victoria, pero espero que ahorita nos confirmen mientras voy avanzando porque el tiempo apremia. Y bien, ok, entonces, ya ahorita vimos un pequeño repaso, ¿verdad? Lo vamos a seguir manejando todos los viernes prácticamente, incluso viendo cómo otro tipo de fuentes lo podemos referenciar, ¿no? Ahora vamos a hablar justo de las diferencias entre un elemento comparativo y lo que tendría que ver con una reseña comparativa, ¿sí? Como lluvia de ideas rapidísimo, ayúdenme a colocar en el chat lo que consideran pudieran ser los elementos mínimos, los ingredientes mínimos que debe de contener un comparativo. Lo vamos a hacer como lluvia de ideas, entonces ayúdenme a colocarlo en el chat. Elementos mínimos de un comparativo. Todavía no pasamos a la reseña, solo sería de un comparativo. Que en sí yo puse como varias líneas, pero la realidad, las características que estoy buscando específicamente son dos. Y las estoy buscando porque a tus compañeros les suele faltar o una o la otra. Muy pocos suelen poner esas dos características. Ah, excelente, perfecto. Mari ya lo colocó. Ahorita lo voy a pegar en el chat, pero justo es eso, Mari. Vamos a ver qué dicen tus compañeras. Lucero dice hablar de los textos. Bien, hasta cierto punto
justo una de las cosas que tengo que hacer es hablar de lo que voy a comparar, ¿no? O sea, para quien me lea mi comparativo, un segundito, voy a cerrar este micro que está abierto. Para quien lea mi comparativo, pues tiene que saber qué voy a comparar, ¿verdad? Porque esa persona probablemente no leyó lo que yo leí. Entonces, efectivamente, hay que presentar los textos. Presentar los textos. Gloria coincide con Mari, perfecto. Y Lucero dice hacer una pequeña introducción. Sí, podríamos hacer una pequeña introducción. Muy bien. En esta parte de presentar los textos, podríamos hacer una pequeña introducción. O sea, ahí pondría quién es el autor, cuáles son los títulos y súper breve de qué va cada uno, ¿verdad? Muy bien. Con eso sería más que suficiente. Y entonces, retomando lo que dice Mari y lo que dice Gloria, las cosas que no me pueden faltar son las diferencias y las similitudes. A tus compañeros o me ponen similitudes o me ponen diferencias. Y entonces eso sería como un 50% de un comparativo. Mi comparativo debe mencionar tanto, como dice por ahí Victoria, lo positivo como lo negativo, también lo podemos ver de esa manera. Entonces, estas son las cosas que no me pueden faltar. Diferencias y similitudes. Y justo al final, como decíamos, es importante tomar en cuenta que quien lea mi comparativo debe de saber qué es lo que estoy comparando, y por eso lo primerito que pongo es esa presentación de los textos, ¿va? Excelente, muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a las características de una reseña comparativa. Me voy a llevar las diferencias, o sea, acá también tienen que estar, porque no deja de ser un comparativo, y me voy a llevar también las similitudes, porque también deben de estar, ¿sí? Muy bien, y de hecho también me voy a llevar la introducción, que es lo que comentó por acá Lucero. Eso también lo debe de tener. Pero aquí ya me hacen falta más cosas. ¿Qué más debería de tener una reseña comparativa? Aparte de lo que ya mencionamos, ¿qué le tenemos que agregar para poderla considerar como reseña comparativa? Gloria, muy bien. Sí, así es. Vamos a ver qué más dicen tus compañeras. Que la introducción ya la tenemos acá, ¿verdad? De hecho, el tema justo con la reseña comparativa es que tiene una estructura. Es un texto con estructura. Nos dice Mari, hacer una crítica. Fíjate, Mari, que la crítica más bien la vamos a dejar para la reseña crítica, que también la vamos a hacer en el proyecto integrador. Entonces, ahí nos vamos a llevar esa crítica. Aquí sería más bien como análisis. Análisis para poder ubicar diferencias y análisis para poder ubicar las similitudes. Esa es la que se queda aquí. Y la crítica nos la vamos a llevar después a la reseña crítica. Dice Victoria, recomendación para leer. Recomendación para leer. La recomendación para leer podría ser parte de la opinión. Ok, muy bien, vamos a ver. Tiene una estructura definida. Entonces, al decir estructura definida, estaríamos hablando de esto que nos comparte Gloria, que es, y que ya decía por ahí Lucero, es la introducción, debe de tener una introducción. Y ya vimos ahorita qué es lo que necesitamos en la introducción, ¿no? Esa breve descripción de lo que estamos comparando, que podrían ser incluso como las ideas más principales de esas lecturas, el autor y el nombre de las lecturas. Eso es lo que estaríamos colocando ahí. Después, lo siguiente en nuestra estructura sería el desarrollo. Y ahí en el desarrollo es donde ya colocamos nuestras diferencias y nuestras similitudes. O sea, ya como esta parte del análisis, desarrollo. Y ahí ya podemos incluso, bueno, no es cierto, como es comparativo, simplemente diferencias y similitudes.
Y después, ya el último apartado viene a ser la conclusión. Y ahí en la conclusión es donde podemos poner nuestras opiniones sobre lo que estamos comparando y, como dice por ahí Victoria, la recomendación para leer. O sea, si vale la pena, si no, lo que al final como conclusión, ¿sale? Entonces, eso es lo elemental. La realidad es que esta reseña no es un escrito tan largo, porque justo su desarrollo se centra en colocar diferencias y similitudes. Entonces, es mucho más breve que lo que sería una reseña crítica. Por ejemplo, una reseña crítica sí tiene todavía, es más sustanciosa, tiene más carnita. Y prácticamente con esto la hicimos. Esto va a ser nuestra reseña comparativa. Ya recordando que el mínimo de extensión debe de ser una cuartilla, ¿sale? ¿Dudas, preguntitas hasta aquí? Así de sencillo es nuestra reseña comparativa. Recuerda ayudarme con tu dedito arriba. Gracias, Lucero. Ok. ¿Todo bien, Mari? ¿No hay dudas? Victoria, Gloria, Jessica. No, asesora, gracias. Perfecto. Muy bien. Adelante, Mari, vi que ya levantaste la mano. Sí, a ver, repíteme eso de la estructura definida. Sí, la estructura definida es que al momento que yo empiezo a escribir, debe de tener un orden y como sus etapas. La primera etapa es la introducción. Y lo que nosotros colocamos en la introducción es lo que mencionábamos por acá, que es presentar el texto, los autores y como un breve resumen de lo que trata cada lectura. Esa sería la introducción, que no es otra cosa más que presentar lo que estamos comparando. La segunda etapa o la segunda parte es el desarrollo, donde ya ahí lo que estamos colocando son esas diferencias y similitudes de nuestro comparativo. Y lo último ya sería la conclusión, donde la conclusión sí ponemos pues nuestra opinión a lo mejor de todo de lo que analizamos con respecto a lo que puede ser una recomendación de lo que acabamos de comparar. A eso nos referimos con orden. Introducción, desarrollo y conclusión. Sí, gracias. Excelente. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas o comentarios, ya con esto vamos a pasar a lo siguiente. Voy a borrar esta parte de aquí. Y vamos a hacer un pequeño quiz. Voy a dejar de compartir, dame un segundito. Un pequeño quiz donde va a haber como algunas afirmaciones que nosotros tenemos que identificar si son ciertas o si carecen de fundamento. Lo voy a colocar en el chat, denme un segundito, porque voy a entrar a la página de internet desde otro dispositivo y aquí lo tenemos. Muy bien. Voy a empezar a compartir. Y esto tiene que ver con cosas que escuchamos en la cotidianidad. No quiere cerrar la publicidad. Ah, es que está terminando de cargar la página. Ok. Perfecto. Sí se ve. Muy bien. Ok, entonces aquí está muy sencillo. ¿Dónde está mi lapicito? Lo tengo por acá. Bien. Nos dice, ¿qué es la siguiente frase? La memoria es como una grabadora de video. En el chat ponemos 1 si consideramos que es una creencia sin sustento científico, o 2 si consideramos que es una afirmación con evidencia científica. ¿Qué consideran que es esa frase?
1, una creencia sin sustento científico. 2, una afirmación con evidencia científica. Muy bien. Ok. Hay empate. 2 compañeras piensan que es 1 y 2 compañeras piensan que es 2. Bien. Fíjense que la respuesta es una creencia sin sustento científico. Evidentemente, pues la tecnología va avanzando, las investigaciones se van profundizando y sí hubo un momento donde en cuanto más o menos empezamos a estudiar un poco más a detalle la memoria, considerábamos que podía ser que funcionara como una grabadora de video, pero a lo largo de las investigaciones nos damos cuenta que no es así, que realmente era una creencia que se tenía y no tenía sustento científico. De hecho, ahorita la memoria es tan compleja que hay diferentes tipos de memoria y al haber diferentes tipos de memoria, cada una funciona de forma diferente. Entonces, incluso, por ejemplo, hay personas que para memorizar hacen algún deporte, porque al mover su cuerpo, sus neuronas reaccionan de forma diferente y les permite absorber mejor la información. Entonces, es todo un mundo lo que tiene que ver nuestro cerebro y la memoria es uno de ellos. Entonces, es una creencia sin sustento científico. Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, no hay que despertar a los sonámbulos. 1, es una creencia sin sustento científico. 2, es una afirmación con evidencia científica. Victoria ya respondió. Lucero también. Jessica también. Gloria Mari también. Y creo que hoy ya no tenemos un empate. Creo que no. Bien. Ok. Unos pusieron 1, otros pusieron 2. Aquí la realidad es que también es una creencia sin sustento científico. Ya justo a través de esa creencia que era muy repetida, yo creo que muchos los escuchamos en diferentes etapas de nuestra vida y quizás en la actualidad todavía, ya se hicieron investigaciones con personas que son sonámbulas y se les conectan un montón de electrodos y demás para poder monitorear todos sus signos y síntomas vitales. Y lo único que puede llegar a pasar es que si los despierta, se puede pegar un susto tremendo, porque pues ellos se quedaron acostados en un lado y al momento que los despiertas están en un lugar diferente y tardan como en conectar con eso, ¿no? Pero médicamente no les pasa nada, ni su corazón le ocurre algo, ni su cerebro les pasa algo, su glucosa en la sangre normal. Entonces nada más es como el impacto del susto y en algunas personas. Pero científicamente, no, en cuestión médica no les ocurre algo. Entonces, efectivamente, también sería una creencia sin sustento científico. Vamos a la siguiente. Que ya me excedí. Es esta. Bien, esta también es muy buena. Yo creo que a todos nos ha tocado. Dice, el alcohol calienta. 1, afirmación con evidencia científica. 2, una creencia sin sustento científico. Muy bien, ya empiezan a desfilar las respuestas. Están divididas. Ok, y ahorita ya va predominando una. Sigue predominando, pero todavía falta por ahí algunas respuestas. Y es que está difícil, ¿verdad? Bien, esta también es una creencia sin sustento científico. Si estamos acostumbrados, sobre todo en temporada de frío o con las lluvias, ¿no? Una canelita con alcohol para calentar el cuerpo, ¿no? Pero la realidad es que incluso el alcohol se utiliza para enfriar o bajar la temperatura de nuestro cuerpo. Por eso luego utilizamos torundas de alcohol, ¿no? Que es el algodón con el alcohol, cuando no tenemos a veces otra alternativa para poder disminuir la temperatura. O sea, tenemos calentura, utilizamos ese alcohol para ayudarnos a disminuir la temperatura del cuerpo. O incluso también las personas, cuando rebasan cierto grado de alcohol de haber estado tomando, empiezan a temblar. Y una de las cosas por las que empiezan a temblar es porque empieza a bajar la temperatura corporal. Entonces, realmente lo que ocurre con el alcohol es totalmente lo contrario. Más bien está para enfriar, o nos enfría, nos disminuye la temperatura del cuerpo. Entonces, también es
Una creencia sin sustento científico. Vamos a la siguiente. Nos dice, las neuronas se regeneran. Y aquí me detengo poquito porque el término regenerar quiere decir que alguna está malita, está enfermita, no muerta, todavía está viva, pero está dañada. Y a eso nos referíamos con regenerar, que pudiera funcionar nuevamente. Sería 1, una afirmación con evidencia científica, o 2, una creencia sin sustento científico. Ok, está muy divertido porque realmente son muy diferentes las... Luego predomina una, luego predomina otra. Perfecto. La realidad de esta es que sí es una afirmación con evidencia científica. Ya nos hemos dado cuenta que mientras esté viva la neurona, si la ponemos a trabajar, que por eso existe la rehabilitación neurológica y neuropsicológica, entonces empiezan esas neuronas que se dañaron y dejaron de tener conexión con las que estaban alrededor, o a lo mejor las que estaban alrededor se murieron y por eso esta ya como que no funciona, ya no está habilitada, pero con la rehabilitación lo que hacemos es que pueda conectarse con las que están hasta el otro lado y vuelvan a empezar a funcionar. Entonces sí, sí tiene evidencia científica. Y vamos a la siguiente. Perdón, se me fue el seleccionarla, pero bueno, esta nos dice lo siguiente. ¿Cuáles son las partes de un comparativo? Ojo, dice comparativo. 1, diferencias. 2, todas las anteriores. 3, similitudes. ¿Cuáles serían las partes de un comparativo? Es rápido, aquí sí coincidimos, ¿verdad? Muy bien. Y así sería todas las anteriores, porque ya dijimos, fuimos como muy enfáticos, ¿verdad? Tiene tanto similitudes como diferencias. Perfecto. Entonces, vamos a la última. La última nos dice, ¿cuáles son los elementos de una reseña comparativa? 1, presentación del autor, texto y diferencias y similitudes. 2, presentación del autor y texto. Y 3, presentación del autor y texto, diferencias y similitudes y tu opinión personal sobre lo analizado. Jessica ya nos dio su respuesta. Ya todos rapidísimo también. Perfecto. Así es, ¿verdad? Porque justo en la 3 encontramos las 3 partes que decíamos, ¿no? Lo que es introducción, desarrollo y conclusión, que eso es lo que vamos a necesitar, no perder de vista para lo que es este apartadito. Muy bien. Entonces, con esto ya pasamos a la parte final, que justo tiene que ver con dudas de las actividades de la semana, pero para cerrar la actividad pasada, se vale no saber, no hay quien lo sepa todo. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer para poder tener la certeza de lo que se dice? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para poder tener la certeza? Porque se vale no saber. Lo que no se valdría sería como dar información errónea, ¿verdad? ¿En qué nos podemos apoyar para tener la certeza de la información que nos dijeron o incluso lo que nosotros vamos a comentar? Que incluso por ahí, Lucero dice buscar en fuentes confiables. Exacto, al final investigamos, ¿no? Se vale no saber, pero podemos investigar. Excelente. Muy bien, entonces ahora sí, dudas sobre las actividades de la semana, que ya abarcamos algunas, pero no sé si tienen alguna otra. Jessica levantó manita de que no. No, no hay dudas, asesora, gracias. Gracias, Victoria. Lucero menciona que tampoco y perfecto, muy bien. Entonces, pues muchas gracias por haberse conectado. Les deseo éxito en su cierre de semana. Próxima sesión,
estaríamos revisando ramas de la biología y elementos de un ecosistema. Muchas gracias por haberse conectado. Que tengan bonita tarde y hasta luego. Gracias a ustedes también.